Alemania se sumerge en un periodo de incertidumbre política y económica tras quedar este jueves sellado formalmente el fin de la coalición de gobierno. El canciller Olaf Scholz se resiste a adelantar el voto de confianza para la convocatoria inmediata de comicios, como pide la oposición. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Continúa la tormenta política en Alemania luego de que la coalición tripartita de gobierno se rompiera este miércoles después de semanas de querellas internas a propósito de los presupuestos del 2025. El presidente alemán llama a la calma, liberales expulsados del gobierno piden voto inmediato. La seguridad mundial en la agenda de Donald Trump, que se prepara para un segundo mandato en la Casa Blanca. Tras los resultados electorales, el presidente prometió poner fin a las guerras en Ucrania y Oriente Medio, pero aún no está claro cómo piensa hacerlo. Con Alemania en crisis, reina la incertidumbre en la cumbre europea de Hungría. Los líderes expresan su confianza en la democracia alemana mientras se reúnen para reevaluar la dependencia del continente respecto a Estados Unidos. Según Víctor Orbán, se ha acordado la necesidad de que la paz vuelva a Europa. Los partidos de la oposición en Alemania piden la convocatoria inmediata de elecciones tras la ruptura de la coalición gubernamental alemana el miércoles por diferencias irreparables sobre el presupuesto para el 2025. El canciller Olaf Scholz declaró que celebraría un voto de confianza en enero, lo que podría allanar el camino a nuevas elecciones, pero en marzo del año que viene. Scholz se enfrenta ahora a fuertes presiones por su decisión de aferrarse a un gobierno en minoría. El jefe de la oposición conservadora alemana, Friedrich Merz, de camino a reunirse con el canciller Olaf Scholz tras el dramático colapso del gobierno de coalición. Merz insiste en que Alemania no puede perder el tiempo para celebrar elecciones anticipadas. Los cristianodemócratas de la CDU son actualmente el partido político más popular de Alemania. La reunión en la Cancillería duró apenas media hora, al parecer sin ningún resultado. Justo después, el líder de la oposición se reunió a puerta cerrada con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. El mismo jueves, Steinmeier entregó oficialmente al ministro de Finanzas Christian Lindner, echado por Scholz el día anterior, su certificado de despido. Otros dos ministros del partido de Lindner que dimitieron también recibieron sus papeles. No será fácil para ninguno abandonar proyectos inacabados y poner fin a su trabajo. Y sin embargo, pueden darse circunstancias que lleven al final prematuro de una coalición. Esto ocurre cuando las diferencias de opinión entre los socios llegan a ser tan grandes que ya no pueden superarse. Es evidente que ayer llegaron a este punto decisivo. El presupuesto de 2025 parece haber centrado los desacuerdos que llevaron a la ruptura de la primera coalición tripartita de Alemania. En concreto, la oposición de Lindner al plan de Scholz para reducir el límite a la deuda para aumentar la ayuda a Ucrania en 3.000 millones de euros más. El ministro Lindner bloqueó leyes por motivos irrelevantes demasiadas veces. Actuó para servir a su clientela y su partido demasiadas veces. Rompió mi confianza demasiadas veces. El asesor económico de Scholz, Jörg Kukies, sustituye a Lindner como nuevo ministro de Finanzas. Scholz planea continuar con un gobierno de minoría con los verdes hasta mediados de enero. Pero la aprobación de leyes requerirá la cooperación de los partidos de la oposición, incluidos los cristianodemócratas que solo han ofrecido una cooperación condicional si el canciller acepta adelantar el voto de confianza. Su plazo, en menos de una semana. El terremoto político continúa. Los liberales exigen la celebración inmediata de elecciones. Analizamos la situación aquí con el periodista de DW, Juan Carlos Barrena. Juan Carlos, bueno, hasta ahora creíamos que la estabilidad política era la norma aquí en Alemania. Sin embargo, estamos viendo todo este movimiento. ¿Existe un antecedente a esta situación? Existen varios. El último en 2005 con Gerhard Schröder como canciller, que quiso adelantar por su cuenta las elecciones y provocó un cambio parlamentario y un adelanto de elecciones, pero por interés propio, o sea, no porque estuviera presionado para cambiar su gobierno. Hubo otro más gordo todavía en 1982, cuando Helmut Schmidt fue derrocado con una moción de censura
protagonizada precisamente por los liberales como ahora, que abandonaron su gobierno y se pasaron a la parte conservadora, y esto dio pie al comienzo del gobierno de Helmut Kohl, el viejo y líder de los cristianodemócratas y antiguo canciller federal ya fallecido. Bueno, ahora Olaf Scholz va a estar al frente de un gobierno minoritario. ¿Qué repercusiones tendrá todo esto? Bueno, lo va a tener muy complicado para gobernar. Hoy ha tenido su primera entrevista con Friedrich Merz, por lo que hemos, el líder de la oposición, conservador también. Por lo que hemos sabido, ha durado poquísimo, 25 minutos. Merz quiere elecciones ya. Scholz quiere aguardar hasta su moción de censura anunciada para el 15 de enero, pero para esas fechas la oposición quiere que ya estén planteadas las elecciones y que estas se celebren no en marzo, como quiere el canciller, sino que tengan lugar el próximo enero a finales de mes. O sea, que eso es el escenario que se maneja ahora. ¿Hay otros escenarios? ¿Habrá una elección anticipada aquí en Alemania? No, eso es seguro, que va a haber elecciones anticipadas, es seguro. El tema ahora es el debate sobre cuándo tendrá lugar esa moción de confianza, que es la que pide Scholz. A partir de ese momento se producen ciertos movimientos que son siempre así porque los marca la ley. O sea, en el momento en que Scholz haga su moción de confianza y la pierda, el presidente de la nación tendrá 21 días para convocar elecciones, y en el momento en que las convoque tendrá 60 días para poder celebrárselas. Por eso el plazo del 15 de enero para la moción de confianza y las elecciones a finales de marzo. Si la moción de confianza se planteara ahora, las elecciones podrían celebrarse a finales de enero, como quiere la oposición y como quiere, yo creo, que la mayoría de la población alemana. ¿Y eso es posible, entonces? Eso es posible si Scholz al final acaba cediendo. Igual lo tiene que hacer finalmente porque su deseo es, antes de abandonar el poder llevar adelante una serie de leyes que tiene todavía previstas de aquí a final de año. Para eso necesita el apoyo de la oposición parlamentaria. Si esta no se la da, no va a poder conseguir absolutamente nada, y a partir de ese momento lo más probable es que se vea obligado a convocar esa moción de confianza antes de lo previsto por él. Complicada la situación. Muchísimas gracias, Juan Carlos Barrena. Un placer. Y vamos ahora a Estados Unidos. El todavía presidente estadounidense Joe Biden compareció este jueves por primera vez tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado martes, en las que los republicanos se hicieron además con la mayoría en el Senado. Se espera también que se hagan con la Cámara de Representantes, donde llevan una clara ventaja. Biden llamó a los estadounidenses a rebajar la temperatura política y aseguró que por su parte garantizará una transición pacífica y ordenada. Tras reconocer que el Partido Demócrata ha perdido esta batalla, el presidente afirmó que uno no puede amar a su país solo cuando gana. Vamos a escuchar ahora lo que el presidente estadounidense Joe Biden dijo durante esta intervención postelectoral, en lo que fue sin duda un intento por apelar a la unidad en su país. Hay algo que espero que podamos hacer. Independientemente de a quién hayáis votado, no os veáis como adversarios, sino como compatriotas. Bajad la temperatura. También espero que podamos acabar con la cuestión de la integridad del sistema electoral estadounidense. Es honesto, es justo y es transparente. Y una de las contiendas más seguidas en las elecciones de Estados Unidos fue la de la ciudad de Dearborn, en el estado bisagra de Michigan. Su población, mayoritariamente árabe, pasó de apoyar en 2020 masivamente a Joe Biden a darle la victoria ahora a Donald Trump en las urnas. El apoyo militar y político de Washington a Israel inclinó la balanza a favor del líder republicano. La ciudad de Dearborn, en Michigan, y su extensa población árabe y musulmana se ha inclinado tradicionalmente por el Partido Demócrata. En 2020, Biden atrajo en esta ciudad el 70% de los votos. Sin embargo, la creciente indignación por las guerras en Oriente Medio y las decenas de miles de muertos civiles han favorecido el triunfo de Trump en este estado crucial. Como palestina, no pude votar por Kamala Harris, quien ha reiterado en los últimos meses que cree en el derecho de Israel a defenderse. Lo que la gente reconoce y ha dicho explícitamente es: entendemos que Trump podría ser peor, pero la escala de injusticia que hemos presenciado palidece en comparación con cualquier otra cosa.
Zeidan es cofundador del movimiento Uncommitted, lanzado en febrero para presionar a la administración Biden para que cambiara su postura hacia Israel y las guerras en Gaza y Líbano antes de las elecciones. Aunque el movimiento instó a no votar por Harris, también advirtió contra un voto a favor de Trump. Los líderes del movimiento aseguran que no les sorprende que muchos de sus miembros optaran al final por el candidato republicano. Donald Trump manipula a nuestras comunidades. Manipula a los votantes estadounidenses, a la comunidad árabe y musulmana, y es el liderazgo demócrata fallido el que le permite hacer esto. Según ellos, la incapacidad o falta de voluntad de Harris para trazar una línea roja y romper con el apoyo político y militar de Estados Unidos a Israel hundió su imagen en Michigan y arruinó su campaña presidencial. Y tras su elección como presidente de Estados Unidos, Donald Trump inició sus primeros contactos con mandatarios de todo el mundo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de la red social X que mantuvo con Trump una conversación telefónica que calificó como muy cordial. La semana próxima, en tanto, Trump recibirá al mandatario argentino Javier Milei. El presidente electo estadounidense también recibió una llamada del jefe de Estado israelí Isaac Herzog, a quien vemos en pantalla, quien hizo además hincapié en la necesidad de lograr avances en la liberación de los rehenes que aún permanecen secuestrados por Hamás. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversó con Trump sobre comercio, la provisión de energía y la guerra de Ucrania. Y para muchos analistas, la victoria de Donald Trump arroja incertidumbre sobre el futuro de Ucrania. Lo hablamos ahora con Philip Crowther en Mar-a-Lago, en Estados Unidos. Philip, ¿qué tal? Bueno, Trump promete terminar la guerra en Ucrania rápidamente y confía en hacer lo mismo en Oriente Medio. ¿Tiene la capacidad de conseguir algo que no ha podido o no ha querido hacer la administración demócrata? Bueno, esa ha sido la promesa de Donald Trump durante la campaña. Él ha dicho muchas veces que puede terminar la guerra entre Rusia y Ucrania incluso antes de su investidura. Eso significa que él tendría, en teoría, 75 días ahora para crear la paz o para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania. También ha dicho en el pasado que lo haría con dos llamadas, simplemente. Una al presidente ruso Vladimir Putin y la segunda llamada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La primera llamada ya ha tenido lugar. Fue ayer entre Trump y Zelensky, una llamada que fue muy buena según el presidente ucraniano. También ha habido ya un mensaje de felicidades de la parte de Putin hacia Trump también. Si es posible o no, eso solo lo saben los expertos, pero es posible que haya una relación totalmente nueva, es necesaria entre la administración americana y las administraciones rusas y ucranianas. Todos sabemos que la relación personal es muy importante para Donald Trump y la relación personal lo sabemos desde ya la primera presidencia de Trump e incluso los últimos 4 años entre Trump y Putin ha sido bastante buena. Los contactos han sido mantenidos los últimos 4 años entre los dos. Bueno, una de las principales preocupaciones aquí en Europa tras la victoria de Trump es el futuro de la OTAN. ¿Qué supondrá para la organización transatlántica el regreso de Trump a la Casa Blanca? Bueno, la relación entre la OTAN y Estados Unidos probablemente va a cambiar de nuevo y puede que sea similar a lo que ya vimos hace 4 años durante la primera presidencia de Donald Trump. Fue una relación, creo que se puede resumir en altibajos, una relación en la cual Trump puso en duda la relación que existió ya desde hace décadas entre Estados Unidos y la OTAN. Él habló de la OTAN como un organismo que ya no fue necesario. En este momento creo que es posible que algunos países miembros de la OTAN se sienten bajo presión, porque Trump es un mandatario que cuando fue presidente en la Casa Blanca siempre quería que los Estados miembros de la OTAN gastaran más dinero de su presupuesto en defensa. Y creo que es bastante seguro que va a ser un pedido que Trump va a hacer de nuevo durante su segunda presidencia también. Philip, ¿preocupa también el futuro de América Latina con Trump en la Casa Blanca? ¿Qué podemos esperar de este nuevo gobierno para América Latina, dado que el mapa político en la región es diferente al de su primera presidencia? ¿Podríamos ver nuevas alianzas, por ejemplo?
Sí, habrá nuevas amistades y creo que la palabra amistad es muy importante para Donald Trump. Las relaciones entre Estados Unidos y algunos otros países es buena si la relación personal de Donald Trump y el mandatario de otro país es buena. Por ejemplo, ya sabemos que la relación entre el presidente argentino Milei y Donald Trump, incluso ahora durante la transición y antes, cuando Trump no era presidente, era una relación buena. Así que uno se puede esperar a una relación buena entre Argentina y Estados Unidos. Es tan simple. La relación entre Brasil y Estados Unidos fue muy buena también durante la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Bolsonaro era el mandatario de Brasil en ese momento. También se pueden esperar relaciones difíciles, complicadas, por ejemplo, entre Estados Unidos y México. Por la razón principal, porque Donald Trump habla de una política muy importante en cuanto a la inmigración ilegal. Eso va a poner bajo presión, sin duda, la relación entre Estados Unidos y México y también otros estados de Centroamérica. Luego, otro país muy importante cuando se habla de relaciones entre Estados Unidos y países latinoamericanos es Venezuela. En teoría, son países que son enemigos, pero sabemos que Donald Trump, a él le gusta un hombre fuerte y Maduro lo es en Venezuela y eso supone que tal vez pueda haber una relación buena entre ambos también. Todo depende otra vez de la relación personal que habría entre Donald Trump y esos mandatarios latinoamericanos. Muchísimas gracias, Philip Crowther, desde Mar-a-Lago, Estados Unidos. Y seguimos hablando de Estados Unidos, pero en la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Así es, hoy hubo una reunión muy esperada de la Reserva Federal de Estados Unidos, la que decide la política monetaria de la mayor economía del mundo. Y la Fed ha desestimado finalmente las preocupaciones sobre el impacto de la victoria electoral de Donald Trump en las tasas de interés y avanzó con una reducción de 1/4 punto porcentual este jueves, buscando continuar con la baja del costo de endeudamiento en un contexto de inflación a la baja. Sin embargo, como se esperaba, los responsables de la política monetaria estadounidense ignoraron la actual incertidumbre política, votando unánimemente para dejar las tasas entre el 4,5 y el 4,75%. La futura política de la Fed va a depender también de lo que los mercados financieros interpreten sobre lo que la victoria de Trump significa para la economía a largo plazo. En este tema vamos a profundizar ahora con la ayuda de nuestra corresponsal Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, ¿está valorando la Reserva Federal el cambio de política económica con el cambio de un presidente que anuncia medidas proteccionistas y por lo tanto previsiblemente inflacionarias? No. En rueda de prensa posterior a la reunión de la Fed, Jay Powell, su presidente, se ha mantenido cauto, usando un lenguaje casi académico para evitar entrar en política, y ha dicho que la Fed ni adivina, ni especula, ni asume la dirección de la política económica y solo cuando los cambios sean ley los incorporará a sus modelos de trabajo. Es decir, nada hasta enero como mínimo. Los inversores en el mercado de deuda sí están anticipando los efectos deficitarios y inflacionarios de las políticas que ha expuesto Trump en su campaña, la rebaja de las tasas de los impuestos y los aranceles, y las tasas de interés a largo plazo están subiendo. Powell no ha querido ni siquiera pisar este charco y ha dejado caer que el alza podría responder a otra cosa, no necesariamente a unas perspectivas inflacionarias. Con respecto al futuro y dada la fortaleza de la economía, Powell ha dicho que se va a buscar la tasa neutra, pero que no hay ninguna prisa por seguir bajando tasas de interés, y ni siquiera se ha comprometido a que en el año que viene, en el año 2025, se vaya a rebajar 1 punto porcentual las tasas de interés. Ana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se refirió a la continuidad en su puesto y ha dicho que no está dispuesto a dejarlo. ¿Qué tensión política se anticipa en este sentido cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca? Se le ha preguntado a Powell si dimitirá si se lo pide Trump y ha respondido con un monosílabo: no. Más tarde dijo que el presidente no tiene el poder, no se lo permite la ley, para echarle antes de que se acabe su mandato en primavera de 2026. Trump nombró presidente de la Fed a Jay Powell en el año 2018, pero muy pronto entraron en conflicto. Bueno, Trump entró en conflicto con Powell porque quería que bajara las tasas de interés. La Fed es independiente del gobierno, toma sus decisiones sin que nadie, ni del Ejecutivo ni del Legislativo, se interfiera, y su independencia es clave para su reputación, su fiabilidad y su influencia.
Trump ha dicho durante la campaña que tiene mejores instintos que los miembros de la Fed y que el propio presidente Powell, y que debería tener algo que decir en la determinación de las tasas de interés. En una reciente entrevista que hizo con Bloomberg, no obstante, dijo que no quería tomar parte en la decisión de las tasas de interés, pero sí opinar sobre la dirección de ellas. Veremos cómo sigue esta relación cuando tome posesión el año que viene. Pendientes estaremos. Ana Nieto en Nueva York, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y más información, las pérdidas causadas por desastres naturales van a alcanzar este año un nuevo récord, según un reporte de la reaseguradora alemana Munich Re, la más grande del mundo en este sector. Tan solo en el tercer trimestre la compañía tuvo que enfrentar pérdidas por 1.600 millones de euros, el doble que en el mismo periodo del año anterior, ya muy complicado. En este intervalo se registraron, por ejemplo, los huracanes que azotaron Cuba, México o Estados Unidos, como Helene, que dejó daños valorados en 500 millones de euros. La empresa prevé que este año 2024 los costos globales de los daños asegurados volverán a superar los 100.000 millones de euros, manteniendo su tendencia al alza. Pese a las pérdidas, la empresa muniquesa aseguró este jueves que para 2025 prevé superar sus objetivos de beneficios. Continúa la información con Silvia Cabrera. Nos vamos directamente a Budapest, porque una cumbre europea que, si bien estaba centrada en asuntos como la migración y la estabilidad económica, fue finalmente dominada por las posibles consecuencias de la reelección de Trump en Estados Unidos y los desafíos en materia de seguridad. La cita reunió a miembros de la Unión Europea y una veintena de invitados, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Al final del encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de que Europa asuma una mayor responsabilidad en la protección de su paz y seguridad, especialmente ante un posible cambio de enfoque en la política exterior estadounidense bajo Trump. En ese sentido, el primer ministro húngaro Viktor Orbán enfatizó la urgencia de lograr la paz en Europa lo antes posible, así como una mayor autonomía frente a Washington. Vamos a escucharlo. Hubo consenso sobre la necesidad de responder al resultado de las elecciones estadounidenses, reconociendo que se avecinan cambios significativos y que debemos reaccionar ante ellos. Hubo acuerdo sobre la necesidad de que haya paz en Europa lo antes posible. También hubo acuerdo en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia paz y seguridad en el futuro. Dicho más directamente, no podemos esperar que sean solo los estadounidenses quienes nos protejan. Ampliamos con María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué tal, María? Bueno, ¿cómo se percibe la reacción de la Unión Europea ante la victoria de Trump? Sí, Silvia, el shock de 2016, cuando Donald Trump ganó por primera vez las elecciones, ha dado paso 8 años después a la resignación. La Unión Europea ha reaccionado de una forma más calurosa de lo esperado. Está expectante a ver cuáles van a ser sus primeros movimientos y, sobre todo, está dispuesta a dar una oportunidad al mandato Donald Trump 2.0. De hecho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, ya han mantenido una conversación telefónica donde aseguran que van a cooperar con su aliado más importante en materia de seguridad, de defensa o de energía. Todo contrasta, eso sí, con la euforia mostrada por el húngaro Viktor Orbán, que siente esta victoria como propia, que sale reforzado, y también así su ideario iliberal contra las élites o contra la inmigración. En cualquier caso, aquí en Bruselas preocupa y mucho cuál va a ser la postura de Donald Trump con la guerra en Ucrania, después de decir en varias ocasiones que quiere cortar la ayuda u obligar a Ucrania a firmar la paz, a pesar de que ello suponga ceder territorio. También preocupa mucho la guerra comercial y que Trump pueda desatar nuevos aranceles socavando la economía europea o el desmantelamiento del orden multilateral, porque recordemos que Donald Trump en su primer mandato se desvinculó de los acuerdos de París o del pacto nuclear iraní. María, ¿qué otros desafíos enfrenta Europa independientemente de quién se encuentre en la Casa Blanca?
Sí, a pesar de que lo que ocurre en el otro lado del Atlántico tiene mucho impacto aquí en Europa, es cierto que el bloque comunitario tiene sus propios problemas y sus propias crisis internas. En estos momentos afronta una crisis de liderazgo. Emmanuel Macron está muy debilitado en Francia, afronta elecciones en 2027 y acabamos de ver el colapso, como contabais, del gobierno alemán, dejando en una situación de incertidumbre a la principal potencia económica de la Unión Europea, y en paralelo todo ocurre mientras las fuerzas de extrema derecha y de populistas generan y crecen en auge aquí a lo largo y ancho del bloque comunitario. Tienen, por ejemplo, la primera vicepresidencia de la Comisión Europea y cada vez están más presentes en gobiernos, como vemos en Países Bajos o en Italia. En paralelo todo se produce mientras se producen más y más vetos en política exterior, principalmente, precisamente, de Víctor Orbán. Con todo este escenario de fondo, hoy hemos visto cómo Emmanuel Macron desde Budapest ha hecho una llamada a la unidad europea para que no sean las elecciones de Estados Unidos autócratas como Vladimir Putin o gigantes tecnológicos como China los que decidan el presente y futuro de los europeos. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Bueno, vamos con otros temas. A primera hora de este jueves, drones rusos impactaron en la capital ucraniana, Kiev, y sus alrededores, dejando al menos 2 heridos y dañando varios edificios y vehículos. Según las autoridades, más de 30 drones fueron derribados por la defensa antiaérea. Este es el último de una serie de ataques rusos contra infraestructuras civiles. También en las regiones de Kherson y Sumy se reportaron más ataques rusos este jueves. Nos vamos a París porque la restauración de la Catedral de Notre Dame ha marcado un hito con la llegada de un juego de campanas nuevas antes de su reapertura el mes que viene. Bueno, estas campanas que acaban de escuchar sustituyen a las que fueron silenciadas por el incendio que destruyó la cúpula y el tejado de Notre Dame en 2019. Una de ellas tiene un significado especial y es que se utilizó en los Juegos Olímpicos de París de este año en el estadio Stade de France de la ciudad. Las campanas se instalarán sobre el altar de la obra maestra del gótico de 861 años de antigüedad y van a sonar durante la misa. Bueno, y con estas campanas terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.